Buenas noches para todos. Este curso se llama Diseño de Proyectos de Investigación. Mi nombre es Jennifer García, estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAM. Pertenezco a la Escuela de Ciencias de la Educación, SEDU, inscrita en la carrera Licenciatura en Matemáticas. Este curso es teórico, consta de 3 créditos. Estoy realizando la tarea 5 de la fase final, que es realizar transferencia del conocimiento. Pertenezco al grupo 55110120, mayo del 2022. La introducción a este trabajo sería que logramos profundizar de manera clara en cada uno de sus aspectos, los cuales aportan a los procesos de investigación, reconociendo cómo un experimento se convierte en proceso planificado de investigar, que reconocemos cómo la variable experimental o independiente es controlada, logrando producir efectos en una variable dependiente. Profundizamos en la diferencia de los diseños de investigación experimentales y no experimentales, donde conocidos cada una de sus fortalezas, llevando a cabo un mapa el cual nos permitió conocer su utilidad, sus características y semejanzas. A continuación les enseñaré una tabla de comparación para especificar las características, las diferencias y las semejanzas entre los diseños experimentales y los diseños no experimentales. En los diseños experimentales, sus características son: se desarrolla a través de observaciones, se realizan experimentos controlados por razones como la ética y la moral, no se le atribuye ningún tipo de casualidad, se basa en sucesos ocurridos analizados posteriormente, el investigador no interviene con la muestra, estudia fenómenos de manera exacta con lo ocurrido. Diferencia: es importante reconocer cómo no se manipula la variable independiente, se basa fundamentalmente en la observación, su nivel de validez es alto. Y semejanza: se puede utilizar de manera aplicable en cada fenómeno, en todo fenómeno. Se puede utilizar a grupos de trabajos con más de 2, sus procesos son similares y en el análisis de sus resultados se expresa al público. Y en diseños experimentales, sus características, encontramos que su tipo de investigación es cuantitativa, intervienen y se relacionan diferencias entre dos grupos, se desarrolla a través de control, manipulación y observación, se observa un grupo en la cual se manipulan las variables, la variable manipulada es conocida como variable independiente. Su diferencia de diseños experimentales: uno sería, se determinan como vulnerables por su falta de control absoluto, se puede determinar cómo se relaciona la variable independiente con la variable dependiente y sus experimentos tienen mayor seguridad. Semejanzas: se aplica a todos los fenómenos se desarrolla con 2 o más grupos, su grupo de investigación es similar en cuanto a la recolección de datos y la conclusión presentada. Esta sería la tabla de comparación. Seguimos con el mapa de correlaciones de la clasificación de los diseños no experimentales. Encontramos 2, los transaccional y la longitudinal. En la transaccional encontramos exploratorio, descriptivos, correlacionales, descriptivo comparativo, y en longitudinal encontramos de tendencia, de evolución de grupo y de pan. En el punto número 2 dice: un investigador desea evaluar la relación entre la exposición a videos musicales con alto contenido sexual y la actitud hacia el sexo. El investigador nos pide que le ayudemos a construir un diseño experimental para analizar dicha relación y también un diseño transaccional correccional. La A dice: ¿cómo serían ambos diseños? En el diseño experimental, teniendo en cuenta que se desarrollan 2 grupos conocidos como en el control y experimental, se desarrollaría un debido análisis
de los videos de canciones con contenido sexual, mientras que por el otro lado se observarían los contenidos teniendo como objetivo analizar la actitud predispuesta hacia el tema del sexo en los dos casos propuestos. En diseño transaccional correccional, en este entorno se toma una muestra de la población al azar de la cual se intentaría relacionar de manera analítica el comportamiento de cada individuo con relación al tema de sexo y los videos musicales, reconociendo la frecuencia con los que son observados. B. ¿Qué actividades se desarrollarían en cada caso? Encontramos que en el experimental, teniendo en cuenta que es una técnica de estadística, se desarrollarían encuestas, trabajos en grupo, proyección de videos con el fin de, mediante la observación, determinar sus efectos para un análisis. En la transaccional correlacional, teniendo en cuenta su importancia de recolectar datos en un momento exacto, se pueden aplicar fotografías, encuestas con el fin, mediante la información, intentar describir las posibles variables. C. ¿Cuáles serían las diferencias entre ambos diseños? En el diseño transaccional se describe relación entre dos o más variables en un momento determinado, teniendo en cuenta lo que se proyecta en el momento en que se observa ese tipo de videos. Y en el diseño experimental, al entenderlo por un proceso de planteamiento, es donde se toman los datos directamente a la influencia que se observa del tipo de videos vistos sobre la variable a determinar, en este caso en el tema del sexo. D. ¿Cómo se manipularía la variable contenido sexual en el experimento? En el diseño experimental, se desarrollaría de manera directa, en una situación simple, aplicando un valor dado de la proyección de un contenido sexual a un grupo de individuos y un valor diferente de la aplicación del mismo contenido a un segundo grupo de individuos. En la transaccional correccional, en este diseño se tiene en cuenta que se recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único, por tanto no hay manipulación de la variable. E. ¿Cómo se inferiría la relación entre las variables en el diseño transaccional correccional? Frecuencia baja, frecuencia alta y frecuencia altura alta. F. ¿Por qué las variables ya habrían ocurrido si se llevara a cabo? Teniendo en cuenta el tenido de diseño, el tipo de diseño en el cual se mide la acción de la variable debido a que se desarrolla con un hecho ya ocurrido, siendo referente de partida al desarrollo del ejercicio. En el punto 3, nos preguntan si un investigador estudiara cada 5 años la actitud hacia la guerra de los ingleses que pelearon en la invasión de Irak en el 2003, ¿tendría un diseño longitudinal? Explique las razones de su respuesta. Reconociendo la característica del diseño longitudinal, en la cual consiste en observar un mismo grupo de individuos durante un largo periodo de tiempo, podemos determinar cómo el investigador se plantea interrogantes con un grupo de personas que experimentan el mismo acto en tiempo diferente, permitiendo que el investigador capte las diferencias intraindividuales, logrando así mantener el seguimiento a la investigación. Con toda esta información y la realización de este trabajo, podemos concluir que, siendo el diseño de investigación la estrategia que pretende obtener respuestas a interrogantes y reconociendo cómo un experimento es el proceso planificado de investigar, logramos conocer cómo la investigación experimental determina los diseños propios de la investigación cuantitativa, lo contrario a la investigación no experimental, donde se proyecta un control directo, lográndose aplicar cuanto al enfoque cuantitativo y cualitativo. Reconocimos cómo el diseño transaccional o transversal recopila los datos de un momento único determinado con el fin de analizar su incidencia en un momento dado. De la misma manera, logramos conocer cómo los diseños longitudinales logran recopilar datos en diferentes puntos a través del tiempo. Espero que les sirva esta información. Muchísimas gracias a todos por su tiempo. Buenas noches.